España, siglo XVIII. Un imperio que se extiende sobre los mares. Sus tierras parecen no tener fin, y su poder resuena en cada rincón del mundo. Pero incluso el imperio más vasto enfrenta sombras. Ratas que acechan en silencio, esperando su momento para infligir el mayor daño posible. De todas las amenazas, ninguna es más oscura que la que se alza en 1741. Una tempestad ruge en el océano. La mayor armada jamás vista zarpa desde Gran Bretaña con un solo objetivo: tomar Cartagena de Indias, la joya del Caribe. Si esa ciudad cae, el imperio cae con ella. La suerte parecía echada. Las cartas estaban sobre la mesa. La partida parecía perdida. Nadie contaba con que un hombre, roto por la guerra, tuerto, manco y cojo, se levantara como un gigante ante la tormenta. Su nombre era Blas de Lezo, nacido en las entrañas de un astillero, donde los vientos del norte soplan con la fuerza del hierro. Forjado no en carne, sino en acero y fuego, hijo de los grandes hornos que moldean navíos. Su cuerpo puede haber perdido un ojo, una pierna y un brazo, pero su espíritu, endurecido en las fraguas de la tierra que lo vio nacer, no conoce la rendición. Mientras otros ven 30.000 soldados de tez blanca y mofletes sonrosados, 180 barcos y 2.000 cañones, Blas de Lezo solo ve una oportunidad para alcanzar la gloria. Hoy desentrañamos los hilos del destino. Hoy contamos la historia que muchos quisieron borrar, pero que la leyenda se niega a olvidar. Esta es la historia de un hombre que, a pesar de todas las heridas que el destino le impone, vence a un imperio y salva a otro. Todo comenzó con un pirata y una oreja. No parecía el inicio de una gran epopeya, pero el destino no siempre se forja de la mejor manera. 1731. Un barco inglés navegaba con orgullo inflado por el viento del contrabando, capitaneado por Robert Jenkins, corsario, pirata y ladrón a sueldo de Su Majestad, el rey de la pérfida Albión. Jenkins se creía invencible porque llevaba la bandera de un león rampante, aunque en el fondo no era más que un gato orondo alimentado con frituras de mantequilla. El pirata hacía lo que hacen los piratas en el mar del Caribe, pero para su desgracia, al reino de España no lo impresionaban los gatos orondos ni las banderas inglesas. Entra en escena el capitán español León Fandiño, un hombre que no tenía tiempo para las tonterías de un ladrón disfrazado de corsario. No hubo advertencia, no hubo negociaciones. El acero se encontró con la carne y antes de que Jenkins pudiera darse cuenta, su oreja ya estaba en el suelo, cortada de un tajo por el capitán gallego. «Ve y dile a tu rey», dijo Fandiño, «que lo mismo le haré si se atreve a desafiar a España». Así comenzó la leyenda de la oreja más famosa de la historia británica. Jenkins volvió a Inglaterra no como un héroe, sino como un pobre diablo con una oreja en la mano y un mensaje que entregar. Dicen los españoles que si el rey pisa el Caribe, le harán lo mismo, soltó Jenkins ante la Cámara de los Comunes británica, bajo la mirada atónita del rey Jorge II. La escena debió ser calamitosa. Jenkins, ante el mismísimo rey de Inglaterra, sosteniendo en sus manos una oreja seca y encogida, como si fuese el gran símbolo de la dignidad perdida del Imperio Británico. Los Tories, incapaces de aceptar que la Marina española los había humillado, convirtieron esa pequeña oreja en una bandera de guerra. Y así, por la oreja de un pirata de medio pelo,
Gran Bretaña, el gran imperio, decidió ir a la guerra contra España. Los comunes rugieron, no por gloria, sino por un simple trozo de carne podrida. En sus mapas de salón y sus reuniones perfumadas, los ingleses hacían cálculos de poder. España está acabada, se decían. Nuestro león se levantará, destrozará las defensas del imperio y tomaremos el Caribe. Como si una oreja fuera suficiente para sacudir los cimientos de un imperio que llevaba siglos dominando los mares. La oreja no era más que un pretexto, claro. Robar todo el oro americano y quedarse con el comercio de España era su verdadero objetivo. Y así, mientras Jorge II acariciaba la oreja de Jenkins, se dio la orden de atacar. Inglaterra iría a la guerra contra España. El león inglés había rugido. Saltamos bajo el sol de abril, 30.000 hombres bajo el fusil. Por una oreja tocada, vamos, pronto la vengamos. Y veremos con ron y té, con plata, oro y mucho café. Cargaremos azúcar y más, y la pierna dentarás. Y me verás, volveremos con ron y té, con plata, oro y mucho café. Cargaremos azúcar y más, y la pierna de un tal Blas. Y verás, Portobelo ya lo tomamos. Antes de ser conocido como el medio hombre, antes de que su nombre retumbara en los océanos como el eco de un trueno, Blas de Lezo era solo un muchacho, un joven marinero vasco, apenas un niño, llamado por la guerra y por el destino. Su historia no empieza en los calores húmedos del Caribe, ni entre los cañones de Cartagena, no. Comienza en las frías aguas del Cantábrico, en una pequeña aldea de Guipúzcoa, donde el viento no trae gloria, sino salitre. Era el 3 de febrero de 1689, cuando Blas de Lezo y Olavarrieta vio la luz por primera vez en Pasajes de San Pedro, un pequeño puerto pesquero. Allí, el viento no solo erosionaba la roca, también tallaba hombres como él, tan duros como los cascos de los navíos que cruzaban el océano. Tercer hijo de un matrimonio con 8 descendientes. 8, como los golpes del martillo sobre el yunque. Muchos no sobrevivieron, pero Blas sí, porque el destino tenía otros planes para él. Creció entre las olas, forjando una relación con el mar que sería su compañera de por vida. En el rugido de las tormentas, entre la espuma y las ráfagas de viento. Como buen vasco, no nació para la calma. La quietud no era su compañera, y el descanso, un lujo que jamás conocería. A los 12 años, en plena guerra de sucesión española, Blas se alistó como guardiamarina en la escuadra francesa, que entonces ondeaba la bandera de los Borbones, aliada de España. Apenas era niño, y las manos ya le apestaban a pólvora y hierro. Para Blas no había tiempo para crecer, solo acero, sangre y mar. Corría el año 1702, y el joven Blas se embarcó al servicio del conde de Toulouse, hijo ilegítimo de Luis XIV, el mismísimo Rey Sol. Al mando de poderosas naves, la escuadra franco-española surcaba los mares, enfrentando a todo aquel que osara desafiar la corona. No sabía aún Blas que cada combate le acercaba a su propia leyenda. Algún tiempo después, el destino decidió darle su primer golpe. 1704, la batalla de Vélez Málaga. En aquellas aguas del Mediterráneo, bajo un cielo de denso humo y fuego,
la flota británica y neerlandesa se lanzó contra las fuerzas franco-españolas. La mar hervía de furia, y allí, en medio del caos, estaba Blas, con solo 15 años. Pero la guerra no es clemente, la guerra no perdona. Un cañonazo enemigo lo alcanzó de lleno. Su pierna izquierda quedó destrozada, hecha añicos por el impacto. El dolor era insoportable. Los cirujanos a bordo, sin tiempo ni anestesia, hicieron lo único que podían hacer. Le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Sin anestesia, solo con una sierra vieja y fuego. Para la mayoría, aquello hubiera sido el fin. Para Blas, era solo el comienzo. Aquella herida no lo quebró, lo forjó en leyenda. No fue la mutilación lo que lo definió, sino su respuesta a ella. Blas de Lezo no pidió compasión, ni reclamó un descanso. Al contrario, cuando le ofrecieron un cómodo puesto en la corte de Felipe V, donde podría haber pasado el resto de sus días masticando los restos de la gloria y caminando con su pata de palo, lo rechazó, porque ese no era Blas de Lezo. El joven marino, mutilado pero indomable, eligió seguir luchando. Luis XIV, el mismísimo Rey Sol, impresionado por el coraje del joven vasco, le otorgó el ascenso a alférez de bajel de alto bordo, un título que reconocía no solo su valentía, sino su feroz voluntad de no rendirse jamás. Blas continuó navegando. Para él, la pérdida de su pierna no significaba nada. De hecho, como solía decir entre risas, dejo una parte de mí en cada batalla, a cambio de un poco de gloria. Y así lo hacía. Blas de Lezo luchó en decenas de combates, desde socorrer las plazas sitiadas de Peñíscola y Palermo, hasta enfrentar sin miedo la poderosa flota enemiga en las aguas del Mediterráneo. Siempre adelante, siempre dispuesto. Aunque ahora caminaba con una pata de palo, no se retiró, no conoció la derrota. Eran los tiempos de la Guerra de Sucesión Española, y Blas de Lezo, aunque joven, estaba marcado por la batalla, no como víctima, sino como soldado. Había decidido que su vida no sería otra cosa que una guerra sin fin, una lucha interminable por la gloria, por el honor, por España. Blas de Lezo, ya quebrado por la guerra, no había pagado aún todo el tributo que la gloria le cobraría. Su pierna quedó enterrada en Vélez, Málaga, en 1704, pero la guerra, insaciable, no le concedía descanso. 2 años después, en el sitio de Barcelona, el caos lo reclamó una vez más. Una misión suicida lo aguardaba: abastecer a las tropas sitiadoras. Con apenas un puñado de naves, Blas se lanzó directo a las fauces del enemigo. No era solo valor lo que lo guiaba. Su ingenio era un filo tan mortal como la hoja de su espada desgarrando la carne. Bajo un humo espeso, nacido del fuego que él mismo desató utilizando paja húmeda que había previamente colocado a bordo de pequeños botes, los cañones hablaron en su nombre. Los ingleses solo veían un denso humo que escupía bolas de cañón incendiarias. Atrapados en la confusión, solo pudieron ver cómo sus barcos se convertían en cenizas. En la isla de los piratas es típico comer un tipo de pudín hecho a base de carcasa de tocino blanco, riñones de cerdo y ostras, todo mezclado. A esto lo llaman exquisitez. A aquel puñado de cenizas y cadáveres flotando en el Mediterráneo lo llamaban Marina Real. Los ingleses poniendo nombres son así. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Pero ni el rey Jorge II ni la gloria son animales que se sacien fácilmente.
defendiendo Santa Catalina de Tolón, tras un impacto de cañón, una esquirla voló directa al rostro de Blas, reclamando su ojo izquierdo. Otra ofrenda. Muchos habrían caído entonces. No él. Su pata de palo golpeando la madera del muelle al caminar hacia las embarcaciones de la Marina Real Española sonaba para los ingleses y holandeses como el tambor que anuncia la muerte. En 1710, ya capitán, con un ojo vacío y una pierna de madera, llevó su furia a las costas de Europa. Los barcos británicos caían ante él, mientras su nombre crecía como una tormenta que arrastra cadáveres a la orilla. Pero la guerra aún no había terminado de moldearlo. En el segundo sitio de Barcelona, una bala de mosquete destrozó su brazo derecho, reventando sus tendones y dejándolo colgando como carne muerta. Otro pedazo de su ser ofrecido a la gloria, cojo, tuerto, manco y aún de pie. Le llamaron medio hombre, pero el mundo lo veía como un coloso, porque cada herida solo añadía peso a su leyenda. Como era un brillante cazador de piratas, lo enviaron a donde más piratas había. Entre tormentas y mares de bravos nos lanzamos. Oh Señor, guía nuestra suerte. Con manos duras y corazones templados, dejamos España y abrazamos la muerte. Oh Señor, danos suerte. Golpeamos madera al ritmo del alma. Nuestros cantos profundos rasgan la calma. Oh Señor, escucha este clamor. Somos marineros de valor. Por España navegamos eterna. Gloria o muerte nos espera, oh alma fiel. Que nuestro nombre en la historia quede y nuestras hazañas nunca se pierdan. Grandes gestas. El crujir del casco es nuestro tambor. Oh Señor, protege nuestro. Con timón y remo marcamos el vigor. El océano ruge ante nuestro corazón. Grandes gestas, desde los montes hasta las riberas, marineros de todas las tierras. Oh Señor, danos firmeza, buscando gloria en playas inciertas. Por España navegamos eterna. Gloria o muerte nos espera, oh alma fiel. Que nuestro nombre en la historia quede y nuestras hazañas nunca se pierdan. Grandes gestas, los golpes del timón marcan el compás. Oh Señor, protege nuestra canción. Nuestros cantos graves retumban audaz. La mar es testigo de nuestra visión. No es testigo de nuestra visión. Recibe esta oración. Por España navegamos eterna. Oh luz eterna, la muerte nos espera, oh alma fiel. Y al final de nuestro viaje, el Señor nos dé valor para morir con coraje. Por España, y el que muere defendiéndola, honrado muera. Por España, y el traidor que la abandone, no tenga quien le perdone. Y en tierra santa, cobijo, ni una cruz en sus despojos.
ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Año 1741. Con la oreja de Jenkins resonando en Londres como un eco de venganza, la pérfida Albión afilaba sus garras, lista para asestar un golpe brutal a la América española. 186 barcos, 2.000 cañones, 27.000 hombres, una avalancha de soldados, marinos, macheteros jamaicanos y colonos norteamericanos. El objetivo era claro: tomar Cartagena de Indias, el bastión español que se alzaba desafiante en el Caribe. Si caía, se abriría la puerta a la dominación británica en toda América. Al mando de la colosal fuerza inglesa estaba el almirante Edward Vernon, el mismo que había tomado Portobelo sin encontrar resistencia. Para él, Cartagena sería otro trofeo fácil. Pero para su eterna desgracia, España le había encargado la defensa de Cartagena al hombre que medía su edad no en años, sino en cicatrices. Blas de Lezo, el medio hombre, que llevaba 30 años combatiendo piratas en el Caribe, con 3.000 españoles y 6 barcos, frente a casi 30.000 piratas británicos. Vernon, arrogante, estaba tan seguro de su victoria que ya había mandado acuñar monedas antes de que la batalla empezara. En ellas se podía leer: el orgullo español humillado por Vernon. Cartagena tomada, abril de 1741. Pero a Vernon lo esperaba un vasco, engendrado en un astillero, entre salitre, pólvora y acero. El ataque británico comenzó en Boca Chica, el fuerte que protegía la entrada a la bahía. Era solo el primer obstáculo. Lezo no lanzó a sus hombres a una muerte segura, sino que les ordenó resistir hasta el último aliento y después volar las fortificaciones, dejando tras de sí tierra quemada. Vernon esperaba encontrar la bahía limpia para su flota. Lo que encontró fue confusión. En el corazón de la bahía, Cartagena aguardaba, con sus defensas y el imponente castillo de San Felipe de Barajas, erguido como una bestia de piedra. Pero Vernon aún confiaba en que la superioridad numérica haría el trabajo. El primer asalto a San Felipe fue brutal. Los británicos avanzaban como una ola arrolladora, pero Lezo había calculado cada movimiento, como el estratega frío que era. Había mandado construir defensas falsas, murallas que no eran más que trampas disfrazadas. Sus cañones permanecieron en silencio hasta que los británicos estuvieron lo suficientemente cerca como para no escapar. Y entonces desató el infierno. La artillería española desgarró a los soldados británicos en cuestión de minutos, pero el golpe maestro de Lezo fue en el mar. Sabía que no podía enfrentar a la flota británica en combate abierto, así que ordenó hundir sus propios barcos en la entrada del puerto. Un muro de cadáveres de madera y acero atrapó a los colosos británicos en aguas traicioneras, mientras las pequeñas embarcaciones españolas los atacaban sin descanso. Los días pasaban y la flota británica seguía estancada. El calor, la enfermedad y el miedo comenzaron a carcomer la moral. Y mientras Vernon veía cómo sus planes se desmoronaban, Lezo no daba respiro. Cada noche
lanzaba ataques sorpresa, con guerrillas que acosaban a los británicos desde tierra y mar. Vernon, desesperado, lanzó su última carta, un asalto frontal a San Felipe. En la noche del 20 de abril, miles de hombres escalaron las rampas del castillo, con escaleras y armas listas para tomar las murallas. Pero Lezo había anticipado cada movimiento. Las murallas no eran simples defensas, eran un laberinto de muerte. Pasadizos y muros en ángulos imposibles frenaban el avance británico. Los soldados, atascados y desorientados, se convirtieron en blancos fáciles para los defensores, que desde las alturas los masacraban sin piedad. Lezo ordenó que sus artilleros lanzaran cargas incendiarias y fragmentos de hierro y piedra que desgarraron a las filas británicas. Incluso entonces, con su cuerpo casi destruido, Blas de Lezo salió del fuerte, liderando un pequeño grupo que atacó por sorpresa la retaguardia enemiga. Vernon, atónito ante la valentía de Lezo y sin opciones, ordenó la retirada. La Cartagena española no cayó. Contra todo pronóstico, el mutilado medio hombre había derrotado a la flota más grande jamás vista. El orgullo británico, que antes se proclamaba en monedas, quedó destruido en las murallas de San Felipe de Barajas. Los sueños de Gran Bretaña de tomar América se ahogaron en sangre y pólvora. Y aquellas medallas, acuñadas en anticipación de su victoria, se convirtieron en un símbolo de su humillación. Blas de Lezo, con su astucia y coraje, había salvado no solo a Cartagena, sino a toda la América hispana. Septiembre de 1741. Apenas unos meses después de aplastar a la mayor armada británica de la historia, una infección silenciosa lo llevó a la tumba. Tenía 52 años y su cuerpo, destrozado por las cicatrices de la guerra, finalmente se rindió. Pero si su carne se hizo tierra en Cartagena, su leyenda apenas comenzaba a forjarse. El virrey Sebastián de Eslava, su compañero de filas y a pesar de ello rival durante el asedio de Cartagena, se encargó de que el crédito por la victoria no cayera en manos de Lezo. Sin estatuas, sin títulos, sin honores, su nombre fue engullido por el olvido. Pero la historia, esa amante paciente, siempre encuentra su camino. Más de 280 años después de su muerte, Blas de Lezo comienza a brillar como la estrella que siempre fue. El hombre que, con un solo ojo, un brazo inmovilizado y una pierna de palo, humilló a un imperio. Su vida es un testamento imperecedero de audacia, sacrificio y estrategia. Su nombre, el del guerrero mutilado que jamás se doblegó, resuena como un eco indomable que atraviesa el tiempo, porque su grandeza no se mide solo en batallas ganadas, sino en la fuerza implacable de un alma que se negó a rendirse. Hoy, su estatua se alza en Madrid, en Vélez Málaga, en Cartagena de Indias, y su nombre vibra en los corazones de quienes buscan reunir de nuevo a la hispanidad. Blas de Lezo vive en cada desafío, en cada victoria imposible. Es hora de que España y el mundo resuciten su memoria. Blas de Lezo ha muerto. Larga vida a Blas de Lezo. Si te ha gustado este video, ayúdanos a seguir divulgando historia